Hola, ¿cómo están? Me llamo Uriel Bermúdez y sean bienvenidos nuevamente a esta serie llamada ¿Qué pensaba? Una serie de videos donde se explica, se señala y se analiza a profundidad el pensamiento filosófico de cada uno de los más grandes mastodontes de la filosofía occidental y global. En este nuevo episodio de la serie hablaremos sobre el pensamiento de alguien que seguramente muchos de ustedes han escuchado mencionar en algunos videos del canal, Gottfried Leibniz. Leibniz era considerado, junto con René Descartes y Baruch Spinoza, como uno de los más grandes racionalistas del siglo XVII. Entonces, ¿qué era lo que pensaba Gottfried Leibniz? Para entender su pensamiento, Leibniz recurría de forma libre a uno u otro de 9 principios fundamentales. Identidad, contradicción. Si una proposición es verdadera, entonces su negación es falsa, y viceversa. Sustancia. La sustancia es aquello que en un predicado se corresponde con el sujeto y que individualiza el mundo. Es la unidad individual básica del mundo, que tiene capacidad de percepción y apetencia y cuyos atributos solo pueden venir causados por sí misma, autocausados en este caso, puesto que es sustancia. Identidad de los indiscernibles. Dos cosas son idénticas si y solo si comparten las mismas propiedades. A este principio se le llama con frecuencia la ley de Leibniz. Dicho principio ha sido objeto de grandes controversias, en particular de la filosofía corpuscular y la mecánica cuántica, el principio de razón suficiente que ya lo veremos más adelante. Decía Leibniz que debe existir una razón suficiente, a menudo solo por Dios conocida, para que cualquier cosa exista, para que cualquier evento se produzca, para que cualquier verdad pueda obtenerse. Armonía preestablecida. En cuanto a eso, Leibniz decía en su discurso de metafísica, abro comillas, la naturaleza apropiada de cada sustancia hace que lo que le ocurra a una corresponde a lo que le ocurre a las otras, sin embargo, sin que actúen entre ellas directamente. O también el ejemplo que citaba de que un vaso que se cae se hace añicos porque sabe, entre comillas, que ha tocado el suelo y no porque el impacto con el suelo lo compela a partirse. Continuidad. Esto viene de un concepto que se llama natura non facit saltum. Un concepto análogo en matemáticas a este principio sería el siguiente. Si una función describe una transformación o algo a lo cual se aplica la continuidad, entonces su dominio y su rango serán ambos conjuntos densos. Optimismo. Abro comillas. Indudablemente Dios siempre elige lo mejor. Cierro comillas. Plenitud. El mejor de los mundos posibles actualizaría cada posibilidad genuina, y el mejor de los mundos posibles contendrá todas las posibilidades, con nuestra experiencia finita de la eternidad que no provee razones para disputar la perfección de la naturaleza. Y finalmente el principio de conveniencia, o la elección de lo mejor, que a diferencia de la lógica que parte del principio de la necesidad, esta tiene como base la contingencia. En este caso, el denominado principio de razón suficiente, enunciado en su forma más acabada por Gottfried Leibniz en su Teodicea, afirma que no se produce ningún hecho sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo. De esa manera sostiene que los eventos considerados como azarosos o contingentes parecen tales porque no disponemos de un conocimiento acabado de las causas que lo motivaron. El principio de razón suficiente es complementario del principio de no contradicción y su terreno de aplicación preferente son los enunciados de hecho. El ejemplo tradicional es el enunciado César pasó el Rubicón, del cual se afirma que si tal cosa sucedió, algo debió motivarlo. De acuerdo con la concepción racionalista, el principio de razón suficiente es el fundamento de toda verdad,
porque nos permite establecer cuál es la condición, esto es, la razón de la verdad de una proposición. Para Leibniz, sin una razón suficiente no se puede afirmar cuándo una proposición es verdadera. Y dado que todo lo que sucede por algo, es decir, si todo lo que sucede responde siempre a una razón determinante, conociendo esa razón se podría saber lo que sucederá en el futuro. Este es el fundamento de la ciencia experimental. Sin embargo, dados los límites del intelecto humano, solamente podemos limitarnos a aceptar que nada ocurre sin razón, a pesar de que dichas razones muy a menudo no pueden ser conocidas por nosotros. Una de las consecuencias generales para la física del principio de razón suficiente fue condensada por el mismo Leibniz en forma de aforismo, que decía, abro comillas, en el mejor de los mundos posibles, la naturaleza no da saltos y nada sucede de golpe, cierro comillas, lo cual vincula dicho principio con el problema del continuo y de la infinita divisibilidad de la materia. El término optimismo es utilizado aquí en el sentido de óptimo y no en el más común de la palabra, es decir, estado de ánimo contrario al pesimismo, que es lo que uno piensa que es hoy en día. La Teodicea intenta justificar las evidentes imperfecciones del mundo, afirmando que se trata del mejor de los mundos posibles. Tiene que ser el mejor y más equilibrado de los mundos posibles, ya que fue creado por un Dios perfecto. La concepción de lo que se cita como el mejor de los mundos posibles se justifica por la existencia de un Dios con capacidad ordenadora, no moral, sino matemáticamente. Para Leibniz, este es el mejor de los mundos posibles, sin entender la palabra mejor de un modo moralmente bueno, sino matemáticamente bueno, ya que Dios, de las infinitas posibilidades de mundos, ha encontrado la más estable entre variedad y homogeneidad. Es el mundo, por ende, matemática y físicamente más perfecto, puesto que sus combinaciones, sean moralmente buenas o malas, son las mejores posibles, no importa cómo éstas se hayan establecido o conformado. Leibniz reescribe al final de este libro una fábula que viene a simbolizar esto mismo. La perfección matemática de este mundo real frente a todos los mundos posibles, que siempre se encuentran en la imperfección y descompensación de heterogeneidad y homogeneidad, siendo el infierno el máximo homogéneo, donde los pecados se repiten eternamente, y el paraíso el máximo heterogéneo. La afirmación de que vivimos en el mejor de los mundos posibles le atrajo a Leibniz numerosas burlas, especialmente de Voltaire, muchísimos años después, quien lo caricaturizó en su novela cómica Cándido, al introducir el personaje del Dr. Pangloss, una parodia de Leibniz, quien repite la frase como un mantra cada vez que el infortunio caía sobre sus acompañantes. De ahí proviene el adjetivo panglossiano para describir a alguien tan ingenuo como para creer que nuestro mundo es el mejor de los mundos posibles. En cuanto a la existencia de Dios, Leibniz se basaba en 4 argumentos para explicarlo o argumentarlo. Estos argumentos son los siguientes: el argumento ontológico, el argumento cosmológico, el argumento de las verdades eternas y el argumento de la armonía preestablecida, o más bien, argumento físico-teológico según Kant. Además, Leibniz formuló un argumento cosmológico de la contingencia a favor de la existencia de Dios, con su principio de razón suficiente en su monadología. De ello, Leibniz dice lo siguiente, y citamos: no se puede encontrar ningún hecho que sea verdadero o existente, ni ninguna proposición verdadera. Escribió, citando nuevamente a Leibniz, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otra manera, aunque no podemos conocer estos motivos en la mayoría de los casos. Formuló el argumento cosmológico sucintamente, abro comillas, ¿por qué hay algo en lugar de nada? La razón suficiente se encuentra en una sustancia que es un ser necesario que lleva la razón de su existencia dentro de sí mismo. Este argumento, sin duda, es uno de los argumentos cosmológicos más populares en filosofía de la religión,
y ha sido reformulado por Alexander Proust y William Lane Craig. Filósofos como Kant y Bertrand Russell criticaron ambos argumentos respectivamente. El argumento de las verdades eternas se apoya también en el principio de razón suficiente. Las verdades eternas no tienen en sí mismas la razón de su existencia y, por tanto, ésta debe buscarse en el Ser Supremo. La razón suficiente de las verdades eternas es Dios mismo, ya que el conjunto de todas ellas no es otra cosa que el propio entendimiento divino. El argumento de la armonía preestablecida se basa en la armonía de las mónadas. Según Leibniz, el mundo y cada una de las criaturas que lo componen se desarrollan con sus propias fuerzas, pero estas últimas fueron creadas y elegidas por Dios de modo necesario para preestablecer la mejor organización del mundo. Esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó el video, dale un me gusta y no te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones si quieres ver más videos de este estilo. No te olvides de seguirme también en mis redes sociales que están justo abajo en la caja de descripción del video. Sin nada más que decir, se despide de ustedes este humilde servidor, Uriel Bermúdez, y esto era lo que pensaba Gottfried Leibniz.